chicas, hoy os voy a contar la historia de cómo conocí a los acuarios. Buenos días, gente, ya estamos por un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy, ya lo habéis visto, hoy os vamos a contar la historia de mi primer acuario. Hoy nos vamos a retrotraer más de 13 años para volver a intentar, para buscar ese acuario y para ver si sería posible en el día de hoy, en pleno año 2023, comprar lo mismo que compré en su día por tan solo 100 euros. ¿Será posible? ¿No será posible? Yo, hace 14 años, siendo todavía un estudiante mediocre, me decanté por empezar a ahorrar durante un año entero y conseguir pues 100 euros ahorrados a final de ese año y comprar mi primer acuario ya más en serio para tener un montaje un poquito ya más natural. ¿Cómo lo hice? Pues muy sencillo, guardando euro tras euro, yéndome a páginas de segunda mano, y todo esto es lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¿Queréis saber más sobre esto y saber si a día de hoy sería viable esa opción o habrán subido los precios una barbaridad? Pues todo esto lo vamos a ver ya. Bueno, pues corría el año 1989, no, en realidad estamos hablando de hace unos 13, 14 años, estaba yo en el instituto terminándolo y pues eso, todas las semanas de mi asignación, pues yo iba guardando poco a poco ese dinero. Tardé en conseguirlo, pues eso, cerca de casi un año más o menos, pero durante ese año lo que hice yo fue meterme en foros, leerme mil historias. Poco a poco fui aprendiendo, de forma que cuando yo ya tuve el acuario, ya sabía más o menos todo el ciclo de nitrógeno, cómo funcionaba, sabía los test que me tenía que comprobar para comprobar si el ciclo de nitrógeno se había producido, en fin, un millón de historias que no son el caso. El tema, conseguí ahorrar, pues eso, 100 euros. Y llegó el momento, el maravilloso momento de meterme a las famosas páginas de segunda mano, o bueno, por aquella época estaba Mil Anuncios y Segunda Mano, aquí en España. En otros países no sé qué páginas hay. Y yo pues poco a poco conseguí, pues eso, juntar cositas sueltas hasta que al final una señora aquí de mi ciudad de Albacete subió un kit de un acuario, ¿vale? Este acuario, si no me equivoco mal, era un Egein de 54 litros, un kit completo, ¿vale? El Egein de 54, ¿cómo se llamaba? Egein MP54, algo así se llamaba ese kit. Pondré por aquí una fotito para que lo veáis, súper mítico, ¿vale? Se lo compré por 60 euros, si no recuerdo mal, todo de segunda mano, filtro interno, la iluminación, que lleva un tubo Silvania, un T8 Silvania. Aún me acuerdo perfectamente, la filtración era un Egein Pickup 2008, si no recuerdo mal el modelo. Calentador le compré uno en los chinos porque no me incluía calentador. Me gasté en el kit completo, tal, la mesa y demás, 60 euros. El calentador me lo compré en los chinos por 9 euros, ya vamos por 69 euros. Fui al Leroy Merlin, me compré un saco de arena de sílice por 5 euros, 64 euros, otros 5 euros de grava blanca de esta de cuarzo, vamos ya por ¿cuánto? Por 79 euros aproximadamente, sí, más o menos entre 78 y 79 euros. El resto, plantas que fui pillando a los compañeros de aquí de la ciudad. Yo tenía un amigo que empecé por él, gracias a él, precisamente en la afición, que conseguí que me diese una poda de algunas plantitas, que exactamente las plantas eran, me acuerdo además perfectamente la distribución de ese acuario. Lástima que no tengo una foto. Eran Valignerias spiralis por toda la zona trasera y laterales. Imaginaos así el montaje, ¿vale? Musgo de Java, y había mucho musgo de Java. Tenía también helechos, Microsorum pteropus de toda la vida de Dios. Y tenía también higrófilas polisperma, ¿vale? Esas eran las plantas que yo tenía así de inicio en ese acuario. Bueno, y los peces, si no recuerdo mal, me costaron en torno a 6 euros cada pez, vamos ya por 80 y pico euros. Y aquí se me planteó una duda. Dije, vale, tengo ya todo para montar el acuario, pero me falta una cosa. Yo necesito un test, porque por aquella época estaba súper obsesionado con todo lo que leía en los foros y demás. Dije, necesito un test para ver si el ciclo del nitrógeno se completa en la semana 3. Total, que conseguí con esos 14 euros que me sobraban, un test de nitrito y otro de nitrato para yo ir haciendo esos test. Entonces me costaron pues aproximadamente eso, unos 7 euros cada uno más o menos. Lo compré también a un chaval de segunda mano aquí en Albacete, creo que se llamaba Jorge o algo así. Todo esto estoy hablando de memoria. Total, 100 pavazos, o sea, 100 euros. En eso me gasté los 100 euros y conseguí montar un acuario totalmente natural, no había nada artificial, era todo pues gravitas naturales, salvando las distancias, eran gravas muy básicas, plantas de, pues eso, de la rebusca, como digo yo,
y peces los más básicos, unos guppies. ¿Quién no ha empezado con unos guppies? Al cabo de unos meses tenía eso lleno de guppies, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, a lo que vamos. Yo con 100 euros, hace 13 años, pude montar un acuario de 54 litros completo y funcional, ¿vale? Que me dio muchas alegrías ese acuario. ¿Hoy en día sería posible? Pues vamos a meternos, por ejemplo, a Wallapop y vamos a estudiar qué podemos conseguir con 100 euros y a ver si alguien se anima, se lo compra y nos enseña qué tal. Bueno, he encontrado el kit con el que yo me inicié por 70 euros. Este está un poquito subido, lo estáis viendo ahora mismo en imágenes. Es el Egein Aquastar de 54 litros, ¿vale? A ver, este es exactamente el mismo. El mío era con la tapa negra, pero exactamente el mismo kit. Me lo compraría, pero 70 euros, parece que tiene más kilómetros que un avión. Pero he visto otro, que ese sí que me ha gustado bastante. Está además súper nuevo y por solo 75 euros. No sé yo si nos podremos ajustar a ese margen. Mirad, os lo voy a enseñar, que lo tenía por aquí. Bueno, mirad, he encontrado un kit mucho más actualizado y que tiene mucha mejor pinta. En este caso lo vende una tal Nuria por 75 euros y este es el mismo kit de 54 litros pero ya un poco más actualizado. Luz LED, integrada ahí en el tema de la tapa, un calentador Hein Jagger, ahorraríamos esos 9 euros que me costó a mí el suyo en su día, que hoy en día cuestan bastante más. El filtro exactamente igual. La verdad es que está bastante bien y se ve bastante nuevo. Por 75 euros, bueno, no está mal. Los pagaría si fuese mi yo de aquella época, ¿vale? Hoy en día hay mucho más oferta que antes. Antes había sota caballo rey y ya está. Entonces, bueno, por 75 euros tiene ahí cosas interesantes, incluso un poquito de roca dragón, que bastante bien. Ahora el tema, ¿podremos conseguir el resto de componentes para ajustarnos a ese presupuesto de 100 euros? Vamos a ver. Vale, echando cuentas, la arena de sílice nos va a costar 5 euros. Estamos ya echando cuentas que le sacamos el acuario. De hecho, vamos a regatear, porque este acuario por 70 se lo sacamos seguro. Entonces, 75 euros con arena de sílice. Ok, ya lo tenemos lleno de arena. Vamos a buscar plantas. Vale, plantas, como en aquella época. Tengo por aquí un anuncio de valisnerias por 1 euro. Así que perfecto, oye, que nos echen ahí unas valisnerias por 1 euro, ni tan mal. Dice 2 plantas por 1 euro, pedido mínimo 4 euros. O sea, nos meterían 8 valisnerias. Y seguro que como también tiene musgo este hombrecín, seguro que si le rascamos nos echa ahí un poquito de musgo. Y ya tenemos 2 de las plantas por 4 euros, ni tan mal. Vamos por 79 euros. Por aquí he encontrado otro que vende plantas por 1 euro igual, o sea que al final ponle 85 euros ya con las plantas, el sustrato, todo el acuario, la iluminación, todo. ¿Qué nos faltaría? Los peces. ¿Por qué? Porque yo en este caso no me voy a comprar. Si empezase otra vez de nuevo, no me compraría los test de nitrito y de nitrato porque sé que al final el ciclado es algo prácticamente matemático si hacemos las cosas bien. Entonces, tenemos prácticamente, ¿cuánto? Unos 15 euros para nuestros primeros peces. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué peces nos compraríamos para ajustarnos a ese presupuesto de los 100 euros? Buena pregunta. ¿Qué haría yo si empezase hoy con los acuarios? Pues yo creo que si empezase hoy en día con los acuarios, no me iría por los guppies, porque al final ya es algo que está muy visto, pero claro, si me acabo de meter en este mundo, es algo que te llama sí o sí, porque son unos peces todoterrenos. Pero sin duda alguna yo creo que tiraría por un pez beta, me gastaría 8 o 9 euros en un pez beta y aún me sobrarían 5 o 6 euritos para echarlo en un trocito de madera y tener un acuario natural y listo y totalmente funcional. Esa sería la simulación. Como veis, en 13 años han cambiado los precios de muchas cosas, pero si buscamos bien, encontramos exactamente lo mismo por el mismo precio. Esto es una maravilla. Y ahora bien, si fuese rico, ¿qué acuario me compraría? Pues eso, si os gusta esto mucho, lo veremos en otro vídeo, porque tengo un acuario visto que, madre mía, si fuese rico, si yo fuera rico. Nos vemos en un nuevo vídeo, gente. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Y yo me quedo aquí, en mi zona zen, chill out, porque ha cambiado mucho el asunto en 13 años. Muchas gracias a todos los que estáis detrás de las cámaras. 6 años ya y pico con todos ustedes y los que nos quedan, que sean 13 años más. Venga, adiós.